No necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. En el episodio del pájaro observador de hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, es recurrente de vez en cuando, pero en opinión de algunos, pues debería estar en la base de todo, ¿no? Porque entendemos que determina todo lo demás. Vamos a hablar de relaciones laborales, vamos a hablar de conflicto laboral, de empleo y de trabajo, diferenciarlo, y todo ello en el contexto específico de Cantabria, ¿no? Y lo que en definitiva es la lucha social basada en el trabajo, o como se llamaba antes, sin ningún tipo de vergüenza y a las claras, lucha de clases, con todos los límites que pueda tener esa expresión y bueno, la épica que parece que tiene que ir asociada y que en realidad puede ser algo muchísimo más mundano, ¿no? En esta ocasión está Toño a los micrófonos, que parece que solo tengo la vergüenza de aparecer por aquí cuando se habla de conflicto laboral, pero nos acompaña una persona, a mí me parece bastante importante que esté hoy aquí con nosotros. Es Marcos, trabajador del metal. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, pues si tenemos aquí un trabajador del metal es precisamente por la huelga del metal que se ha producido estas semanas anteriores. Hoy grabamos día 15 de junio, terminado ya el conflicto del metal, al menos terminada la parte que está a la luz, que se ve. Y esto se emitirá en un principio el 20 de junio. Todas aquellas novedades que puedan suceder entre el 15 y el 20 de junio no podremos cubrirlas, pero bueno, tenemos por lo pronto que es lo que hay. Marcos, en primer lugar, me gustaría que te presentaras, si te animas a ello. Claro, por supuesto. Bueno, pues yo soy Marcos Gómez y nada, como trabajador del metal hemos estado pues eso, haciendo piquetes y eso. También pertenezco a comisiones, soy afiliado de comisiones y también pertenezco al PCP. Y nada, poco más que decir, la verdad. Eso, tengo 31 años y llevo en el metal pues desde toda mi vida laboral, ya que estudié para ello y estoy, pues eso, soy técnico superior del metal, de mecanizado, y llevo toda la vida, pues eso, toda mi vida laboral trabajando en el metal. O sea, tampoco mucho más que decir. Bueno, descubriremos en las pausas musicales que Marcos Quitos también tiene otra faceta. Efectivamente, bueno, también mi apodo es mi apodo es Quitos, de Marquitos, y además tengo un grupo de música, de rap, que se llama Bunker, y estamos ahí con temitas y tal. Ahora también estoy participando con otro colectivo que se llama Costa Norte, que justo ayer hemos tenido un concierto también y está muy guay en el Niágara. Y eso, sin más, la verdad es que la mayor parte de mi contenido respecto al rap es bastante político, por decir de alguna manera, y eso. Y nada, eso, me gusta reivindicarme en las letras y tal, y nada, poco más. Vale, pues si quieres, Quitos, podemos empezar con que nos hagas una explicación general de en qué ha consistido esta parte concreta del conflicto, ¿no? Que, como sabemos, arranca de mucho tiempo más atrás, de la huelga que hubo hace tres años, eso es. Eso es. Y bueno,
lo que nos cuentes. Vale, pues la cosa es que este año había que renovar otra vez el convenio, del convenio que se firmó hace 3 años, que en el que hubo también conflictos, tuvimos 22 días de huelga y fue exactamente por motivos parecidos a los de este convenio. Y la verdad es que la otra fue bastante más dura porque fueron 22 días de huelga, pero empezamos a reivindicarnos de verdad, por decir de alguna forma, y a hacer ruido de verdad a últimas, la última semana, que por eso mismo se acabó firmando se acabó firmando el convenio y todo esto. Y la verdad es que este año una de las cosas principales que en el anterior, o sea, en el anterior convenio se consiguió una cláusula que es el plus distancia, que consiste en pagar por kilómetros el desplazamiento de los trabajadores que no viven cerca de la empresa. Es decir, si tú, por ejemplo, en el caso de mi empresa, que está en Maliaño, si tú vives en Torrelavega, todos los kilómetros, por cada kilómetro que hay desde Torrelavega a Maliaño, en este caso, te pagan por kilómetro la distancia y tal. Y una de las cosas que se consiguió en el anterior fue que se incluyera el plus distancia obligatoriamente, ¿sabes? A pesar de que en todos estos años en estos 3 años, ha habido muchos problemas porque mucha gente no lo pide en la empresa, hay que denunciar a la empresa para que te lo den. Bueno, esto ahora entro en eso también. Y la cosa es que una de las cosas que querían hacer en este convenio, que la patronal ha estado hasta el final con ello en la cabeza, en plan tal, es quitar el plus distancia. Porque es un derecho que tienen todos los trabajadores, a pesar de que no todos lo pidan, pero en el momento de que los trabajadores saben que tienen derecho a pedirlo, lo piden. Entonces las empresas se lo quieren quitar de encima, como siempre, que siempre están intentando recortarlo todo. Entonces, una de las cosas que quieren quitarse es el plus distancia. Y el conflicto empieza porque el plus distancia, que es una cosa importante, que es un derecho que se ha conseguido después de pelear y tal, quieren deshacerse de ello. Entonces, la patronal. Entonces, ¿qué pasa? Que el conflicto empieza, y sobre todo la huelga y tal, porque la patronal no se quita de la cabeza quitarlo. Entonces, todo empieza más o menos por eso. También es verdad que hay otras cláusulas, como por ejemplo la subida de sueldo, el IPC, porque la cosa era recuperar. Se entendió desde los sindicatos que en el anterior convenio, como estaba habiendo problemas en el sector y tal, respecto a toda la producción y todo el tema, como que se cedió a la hora de no llegar al poder adquisitivo que exigía con el IPC y todo esto. Entonces, como que se cedió un poco a eso, entonces con la condición de que en este convenio se recuperase el poder adquisitivo. ¿Qué pasa? Que han estado tampoco, pues eso, peleando y diciendo que no sé qué, que esto es mucho, que tal, que no sé cuánto. La cosa es que era igualar el sueldo, subir el IPC más un porcentaje para ir igualando el poder adquisitivo, y es otra de las cosas que también se ha conseguido al final, que se ha firmado en el preacuerdo. Y es otra de las cosas también es la nocturnidad, los desplazamientos a la hora, sobre todo de gente de mantenimiento que va a otras empresas y tal, que en vez de en 1 hora es media hora, o sea que todo lo que vaya más allá de media hora también se paga y tal. Bueno, hay varias cosas, pero lo principal era el plus distancia, el IPC y la subida de sueldo. Que la subida de sueldo al final se empezó negociando, o sea, los sindicatos empezaron pidiendo un 4 con una subida del IPC, o sea, del IPC más el 3, creo que era al principio, y al final ha quedado en un 0,7, porque la patronal lo que estaba pidiendo era un 0,5, o sea, IPC más 0,5, una subida del 2,5, y al final ha quedado en un 3,3, si no me equivoco. Y luego otras cláusulas que también eran la nocturnidad de un 25% a un 30%, que está bien, pero una de las cosas que creo, claro, ellos como que se llenan la boca diciendo, no, es que la nocturnidad, pero claro, la nocturnidad es una cosa que ya cada vez cobra menos gente porque cada vez hay menos nocturnidad, y entonces es como una cosa que no cobra todo el mundo. Entonces está muy bien, porque yo considero que está muy bien todo lo que sea tal, pero claro, es una cosa que no cobra todo el mundo. Pero claro, en cambio el plus distancia lo cobra bastante más gente, porque es como o sea, en Cantabria, al ser una comunidad como somos, no tan grande, y la gente se desplaza un montón para ir a trabajar. Entonces el plus distancia es verdad que es una cosa muy valiosa en el convenio, y es una cosa que no podíamos perder. Y por eso mismo se ha organizado la huelga. Es cierto que los sindicatos han estado muy metidos, han animado mucho a la gente de decir, oye, hay que pelear por esto, no podemos perder derechos, no podemos tal. Entonces creo que ha estado bien. Lo que pasa es que, bueno, ahora desarrollo un poco más sobre esto,
creo que es normal que la gente haya aceptado al final el trato que se ha llegado, el preacuerdo, aunque creo que, bueno, que se podía, al apretar un poquito más, creo que se podía haber forzado un poco más a ello. Creo que has introducido, Quitos, dos temas que son fundamentales en cualquier conflicto laboral. Por una parte, el de que cualquier derecho adquirido, y esto yo creo que es aplicable a cualquier conflicto laboral, pero también político, cualquier derecho adquirido es provisional, que esto a veces se nos olvida. O tenemos la suficiente fuerza y organización para resistir los embates, o cualquier cosa que considerábamos ganada, de repente nos la vuelven a imponer, ¿no? Es decir, creo que es muy diferente la naturaleza de vuestro conflicto, del conflicto del metal, que del conflicto en educación, que es a fin de cuentas del que más podría comentar, ¿no? Pero basta un ejemplo, el calendario pedagógico que hemos conseguido aquí en Cantabria, que es básicamente esto de que cada dos meses hay un parón de una semana, quedando el mismo número de días lectivos, pero repartidos de forma más racional. Pues ahora el consejero está intentando atacar por ahí porque sabe que hay una parte de las familias que no les viene bien porque no les coincide con las vacaciones de empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier cosa que no esté lo suficientemente afianzada y que no se afiance con cada movimiento es susceptible de perderse, ¿no? Totalmente. Y luego otro tema que yo creo que terminaremos hablando de él bastante, sobre todo porque tarde o temprano sacaremos el tema de Bridgestone y lo que ha sido la huelga, es lo que es una victoria y lo que es una derrota en estos conflictos, porque hasta las victorias nos saben amargas, ¿no? Sí. Nos gustaría aspirar a todo. Es bastante relativo y bastante subjetivo eso de las victorias y derrotas, sobre todo hablando de este tema y de la lucha, lo que has dicho antes, la conciencia de clase, la lucha de clases y todo lo que lleva alrededor de todo esto, que es complicado tomárselo, sobre todo dentro del capital como en lo que estamos metidos, tomárselo como una victoria como tal, sobre todo a la gente que tenemos más conciencia o bueno, una conciencia de clases más formada y más tal. Es difícil tomárselo como una victoria cuando se basa todo en la economía o en mejoras económicas y tal, cuando realmente por lo que estamos luchando, o yo siempre me gusta reivindicar que por lo que tenemos que luchar es por los derechos y por el bienestar propio de la clase como tal, no de cada persona individual ni de cada sector individual, o de cada sector separado, sino por la clase trabajadora como tal, ¿sabes? Y creo que eso es importante tenerlo claro, ¿sabes? Que no es solo, no, es que nos bajan los sueldos o estamos luchando por nuestros... No, es que nosotros, o sea, cada lucha de cada sector puede inspirar a otro sector a pelear y a seguir, y eso es lo que va a hacer que realmente haya una conciencia de clase colectiva, a pesar de que uno sea camarero, el otro del metal o el otro profesor, que lo que estabas hablando también del conflicto de los profesores, que me parece muy importante, porque la educación es un pilar básico de la sociedad y creo que es una cosa que se está dejando de lado, sobre todo en los términos en los que estamos hablando del capital y todo esto, con la educación que existe, como que nos quieren aborregar más y lo pasan en otro plano como para no darle importancia, privatizando la educación, la sanidad y todo esto, que es el pilar de una sociedad como está claro que es así. Y es verdad que, vamos, que están degradando totalmente el sector de la educación, a pesar de ser público y toda esta cosa. Pero vamos, que es que la lucha tiene que ser total, colectiva, de toda la clase trabajadora como tal, a pesar de que sea por sectores y tal, que es lo que también quieren, dividirnos de esa forma, ¿sabes? Porque al final es lo que están buscando, para que no nos organicemos como tal. Yo creo que en esto que comentabas del tener conciencia de clase, los trabajadores del metal nos sacáis una distancia tan grande a los trabajadores del servicio público que es enorme, ¿no? Sobre todo por eso que has comentado de en sí misma lo que es un servicio público y lo que es la clase. Es cierto que muchas veces docentes, sanitarios, trabajadores sociales y demás han hecho sus reivindicaciones, incluso sus huelgas, por mejoras en el servicio público. Digamos, menos usuarios por médicos en las listas de espera, ratios menores, etcétera, etcétera. Y es evidente que eso como servicio público lo tenemos que defender, pero claro, llega el momento de defendernos como clase en un sentido de una relación laboral, es decir, mejoras de salario, mejoras, etcétera, etcétera, y los profesionales del servicio público
casi como que les daba hasta vergüenza, ¿no? Ahora es una cosa que está cambiando. Pero yo creo que aquí hay algo interesante también, que es a la hora de desarrollar el conflicto en sí mismo, cuando llega la huelga, si tú mencionas la palabra piquete en determinado servicio ya público... Empieza ya ahí a... Sí, casi como si estuviéramos unos 150 kilómetros al este, ¿no? En el País Vasco y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Estamos hablando de un piquete informativo, ¿sabes? a otros niveles. Y como digo, creo que ahí nos lleváis mucha ventaja. ¿Cómo es un día a día en una huelga del metal? Pues mira, la verdad es que bueno, voy a hacer unas referencias hacia la otra huelga, por ejemplo, hace 3 años. Se dejó muy claro de hacer piquetes informativos y cosas así de primeras, ¿no? Y claro, ¿qué provocó esto? Que se alargase 22 días. Lo que decía antes, hasta que no nos pusimos serios con la cosa, con esto quiero decir, si se puede decir... Hasta que no nos pusimos así, o sea, una vez que empezamos a hacer eso, después de, o sea, duró 22 días, pues se empezó a hacer eso a los 15. Aguantó 4 días más la huelga. O sea, con esto quiero decir que es que la gente siempre dice, o sea, la gente es muy reacia, por decir de alguna forma, a la violencia, porque no considero, esto ya es un apunte que voy a hacer, no considero que sea violencia. Considero que es autodefensa, ¿vale? Y esto lo voy a decir porque violencia es lo que ejerce el Estado todos los días sobre nosotros a la hora de trabajar, de las horas que metemos trabajando, de los pocos derechos que cada vez nos quitan más pues eso, de trabajar, de vacaciones, pues lo que tú decías antes, de cada vez modifican más las cosas, las personas tienen que estar más en el puesto de trabajo, más volver, se puede ocupar menos de sus hijos, la gente ahora, por ejemplo, tiene menos hijos porque no llega a fin de mes. Podemos atacar también el tema de la vivienda, que está ahora mismo por las putas nubes y es una locura. Claro, es normal que se asocie a la economía o a la... ¿Cómo se dice? A la lucha monetaria, por decirlo de alguna forma, en plan de subida de sueldos y todo esto, porque claro, el problema es que nos ahogan con todo lo demás, ¿sabes? Entonces creo que es importante esto, al respecto a lo que me decías. En la huelga pasada fue más informativos, la gente estaba como más tal, o sea, como más, pues eso, en las puertas de las empresas, hablando con la gente, bueno, tal, la gente aún así entraba a trabajar, no todo el mundo, sobre todo en el sector del metal, muchísima gente no trabajó, o sea, estamos hablando de que en Cantabria el 20% de los trabajadores, o algo así, creo que es algo así, depende del metal. O sea, estamos hablando de un total de 22.000 personas, ¿sabes? Que es muchísimo para una comunidad, ¿sabes? Estamos hablando que en Cantabria, sobre todo, bueno, en el norte de España en general, pero en Cantabria, que es donde estamos ahora mismo, es de los sectores que más gente agrupa, ¿sabes? Y es, por no decir el más importante, de los más importantes, o de los que más tal. Entonces, los piquetes en un principio son informativos, la gente va con cuidado, sobre todo estoy hablando de hace 3 años. Pero claro, repito, hasta que no se pusieron seria la cosa, con violencia, entre comillas, lo voy a entrecomillar por lo que he dicho primero, claro, no te escuchan. Y eso es importante saber que hasta que no te organizas y hasta que no haces algo serio de verdad y que perjudica a más gente y tal, no te escuchan y no va a haber un impacto suficiente como para que las cosas cambien o te escuchen o realmente se te hagan caso a las demandas que tienes, ¿sabes? Entonces, volviendo a la pregunta que me has hecho, el día a día, o sea, ahora volviendo a esta huelga, desde el principio, sobre todo una cosa que me sorprendió, a bien además, de los sindicatos, porque para recalcar esto, los sindicatos que llevan el metal son los sindicatos mayoritarios, que son Comisiones UGT y USO, ¿vale? USO es el último, pero bueno, también están metidos. Desde el principio animaron muchísimo a la gente a empezar, plan, o sea, literalmente a ir a cañón, porque como una de las cosas una frase que me gustó bastante fue: hay que empezar donde lo dejamos la otra vez. Y literalmente fue así. La gente, es verdad que estaba muy quemada, la gente iba a tope. También es cierto que la gente en general tiene miedo a las huelgas. Con esto quiero decir que
con la experiencia que tuvimos en la otra, de 22 días, o sea, 22 días, como es una huelga, la gente no cobra. Y 22 días son muchos. Entonces yo entiendo, en mi caso, yo, bueno, ahora vivo con mi madre, pero antes yo vivía solo y en mi caso, bueno, a mí también me costó en su momento remontar esos 22 días y tal, pero entiendo que la gente que tiene que dar de comer a sus hijos, que tiene que mantener ciertas cosas, pagar un piso, pagar un coche, lo que tenga que pagar, es complicado, porque son 22 días, son muchos días, ¿vale? Estamos hablando de es casi un mes. Y entiendo qué tal. Por eso la gente tiene mucho miedo a las huelgas y la gente no quiere llegar a una huelga. No quiero llegar a una huelga como tal. Por eso, en esta huelga la gente ha ido muy a tope. O sea, los puntos más críticos de este año han sido el polígono Guarnizo, que hay mucha empresa del metal y tal. En Reynosa también han parado y Solvay. O sea, en Requejada y todo esto. Que ahí también han hecho ahí un buen piquete y tal, y han parado todo y tal. Nosotros en Guarnizo, yo soy de la zona de Astillero y todo esto, y desde el principio se dijo que se iba a parar el polígono y se cerró el polígono. Todas las rotondas del polígono, todos los accesos al polígono se cerraron. Este año el día a día de la huelga ha sido llegar a las 5 de la mañana, taparlo todo por la parte del polígono de Morero, que está conectado con el de Guarnizo. Se hicieron barricadas, se cerraron, se dejaron pasar, porque hay un centro de día. Lo único que se dejó pasar fueron autobuses del centro de día, personas mayores que iban al centro de día y tal, ambulancias y cosas así. Todo lo demás se paró, con la perspectiva de, aunque no, claro, la gente dice, no, es que no soy del metal, tal. Ya, da igual. O sea, la cosa es pararlo todo para que realmente afecte. Yo estoy seguro de que muchísima gente en estos 2 días, claro, la huelga ha sido, o sea, primero se convocó martes y jueves, o sea, el 3 y el 5 de junio, de días separados, porque primero se hizo una reunión de delegados sindicales que trasladaron todo esto a sus compañeros de empresa y tal, y los delegados sindicales, creo que se hizo como una votación de 2 opciones, para empezar la huelga, ¿vale? O sea, para empezar el planteamiento de la huelga y tal, que era o hacer 2 días sueltos, que es lo que al final se votó, o empezar indefinida directamente. Al final se votaron 2 días sueltos, por lo que te digo, la gente tiene miedo a ir a la huelga, la gente es un poco reacia a eso, ¿sabes? Entonces como que al final se votó esta opción. Aún así, desde el martes ese, a las 5 de la mañana, la gente, lo que te digo, fue a cañón, la gente iba... además hay gente joven que iban a fuego. O sea, me he dado en la cabeza, ¿vale? En plan, o sea, iban a cañón desde el principio. Y eso para mí es importante. Además es una cosa que motivó a mucha gente, ¿sabes? O sea, además ese espíritu y esa organización que tuvimos en ese momento, o sea, a mí me inspiró muchísimo, porque habiendo visto la anterior, que es verdad que la gente estaba organizada y tal, no había ese espíritu combativo como el que ha habido en esta. Y eso a mí me ha inspirado muchísimo, y creo que es una cosa que está... Todo lo que está pasando en general en España y en el mundo está haciendo cambiar la perspectiva de la gente. Y creo que a pesar de que sea despacito y tal, la gente se está empezando a dar cuenta de todo esto que estamos hablando, de la conciencia de clase, de la represión que hay sobre la clase trabajadora y sobre las diferencias de poder adquisitivo, pues de alguna forma, que hay entre clases realmente, ¿sabes? Y creo que eso es importante. Y el día a día de esta ha sido lo que te digo, piquete desde el principio, pararlo todo, no ha entrado casi nadie en el polígono a trabajar, tampoco salían, porque muchos camiones han estado 2, 3, 4 horas parados dentro del polígono, y lo que decía mucha gente, no, que no soy del metal, ¿qué tal? Ya, da igual. Mi teoría es que, o sea, mi comprensión de esto es que da igual. ¿Qué creo que ha pasado? Que el señor Otero, que es el que está haciendo las negociaciones del Pimetal y tal, ha recibido muchísimas llamadas de todos lados, de colegas suyos, de la industria y otras industrias, seguramente, le hayan llamado y le han dicho, oye, tienes que acelerar esto. Y por eso creo que se ha llegado tan rápido, por decirlo de alguna forma, a un acuerdo, ¿sabes? Porque enseguida, o sea, han sido martes y jueves. El jueves ha sido lo de... Porque el martes sí que se quedó la mayoría de gente en Guarnizo, los de la zona, y luego lo que te digo, Reynosa, en Ampuero creo que también pararon alguna empresa, que hay alguna empresa grande y tal, ahora no me acuerdo el nombre, pero también pararon, y Solvay, obviamente, que es muy importante que Solvay pare. La Global, por ejemplo, es uno de los objetivos que también se tenía, porque hay muchas subcontratas, o sea, la Global tiene convenio propio, ¿vale? Esto es otro tema que también me gustaría tocar.
lo del convenio propio y convenio colectivo y tal. La Global tiene convenio propio, pero las subcontratas que trabajan en la Global, que son muchas, están bajo el convenio del metal. Entonces, la Global, como la manifestación se convocó, o sea, las huelgas se convocaron un mes antes, la Global lo que ha hecho ha sido cerrar martes y jueves directamente. Y muchas empresas se han prevenido de eso, que por eso creo que lo de los días sueltos no es un error como tal, porque está bien hacerlo, porque hay que hacerlo, pero creo que el planteamiento no es tan bueno ni es tan efectivo porque es previsible respecto a, sobre todo, los empresarios y tal. Claro, si tú sabes que vas a parar martes y jueves, tú esos días, como puedas, los apañas antes, o incluso haces a la gente meter horas primero y la gente va a decir que sí, o sea, no hay más. O en oficinas le dices, oye, mira, hay que adelantar este trabajo porque como vamos a parar estos días, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, como que es previsible. Hace daño, pero creo que es mucho más efectivo, o indefinida, o que sean seguidos los días, 2 o 3, ¿sabes? Si hubiese sido martes, miércoles y jueves, estoy seguro de que el daño hubiese sido mayor. Pero bueno, al final lo dicho, o sea, llegaba algo, tal, no está mal. Pero bueno, lo que pasa es que yo creo que también no se esperaban, sobre todo desde la patronal, que la gente estuviese tan metida y que la gente se organizase tanto y fuese ese espíritu combativo del que he hablado tan potente y tan reafirmador de eso, porque creo que se esperaban que fuese como, sí, informativo, tal. Además, bueno, ahora lo comento también, pero bueno, eso, más o menos el día a día ha sido desde el principio a cañón, la gente estaba muy tal. Es cierto que lo que he dicho antes, el convenio agrupa 22.000 personas en total, y es cierto que en la huelga, en los piquetes y todo esto, creo que la contabilidad es entre 500 y 600 personas o algo así. Es verdad que secundar, o sea, que lo que es la huelga, la gente lo ha hecho todo o muchísima gente, lo has metido, pero los piquetes y todo esto es cierto que no participa todo el mundo, ¿sabes? Yo lo entiendo, como la gente puede tener miedo, no quiere estar en conflicto, o como es huelga, aprovecho, hago de compras, estoy con mi hijo, tal, yo, bueno, eso lo puedo entender. Es cierto que es una cosa que no comparto, voy a dejarlo claro esto porque, coño, estamos peleando lo que decía antes, ya no es solo el convenio del metal, que sí, sino es el espíritu ese de lucha de conciencia de la clase trabajadora, y creo que eso es lo más importante, ¿sabes? También creo que hemos inspirado a muchas personas y a otros muchos sectores a la hora de vernos en esa situación y de vernos tan organizados dentro de lo que tal y con ese espíritu combativo, lo que digo, ¿sabes? Y más o menos eso. O sea, el día a día ha estado guay. Además, como mucho espíritu de la gente, pues eso, mucha organización, la gente muy unida, muy tal. O sea, ha estado, en mi opinión, ha estado bastante guay, ¿sabes? En plan, el espíritu que había, ¿sabes? O sea, la gente estaba muy a tope, o sea, mayores, jóvenes y todo el mundo, ¿eh? O sea, quiero decir, unos inspirados por otros y tal, pero un espíritu, lo que te digo, muy combativo y muy tal, muy guay, la verdad. Dame más de lo que necesito, te dejo un pagaré y ya veremos si me quito. Tengo mucho que decir, muy poco que explicar. Está saliendo el sol y la luna se queda a mirar. Esto es puro arte y tú lo sabes. Me creen carbón y con presión me convertí en diamante. Tú ya lo sabes, es puro arte. Que levantes el puño mientras todo arde. Me piden mucho y yo no tengo nada. En mis bolsillos unos tickets y restos de tela. No me vuelvas a pedir que ya no tengo ganas. Solo ganas de escucharte y que cambies de tema. Tema tras tema, tema tras tema. Esto no para, lo confieso, música me llenas. Me pongo al jade y se van los problemas. Sobre este ritmo del concepto fluyo que no veas. Pienso y luego existo en ese orden. El tiempo me dio la razón, la derecha ya no se esconde. Rompo otro acorde, yo sigo acorde a todo eso que te dije cuando éramos pobres. Porque seguimos pobres y moriremos pobres. Orgullo de clase, fuego y muerte al progre. Me revienta tanto orden, ya no tengo tope. Prendiendo fuego a la madera, estoy perdiendo el norte. Prendiendo fuego a la madera, estoy perdiendo el norte. Orgullo de clase, fuego y muerte al progre. Esto es KTS con el Caco, Ice Bunker, Costa Norte. Y aquí seguimos, ya lo he dicho antes. El tiempo nos dio la razón, lo malo siempre vuelve. Como tu ex no dudaba en ignorarte para llamar tu atención y que
arrastrándote. Vaya capullo, mucho macho alfa. Refuerzo masculino huyendo del problema. Instinto tóxico, mentalidad cerrada. Como esa puerta que al otro lado está tapiada. Ya no hay excusas, yo ya cambié. Como la iglesia renovando su fe. Como el dinero que cambia al que lo quiere tener. Como los medios que muestran lo que tienes que ver, lo que tienes que decir y cómo pensar. Pillan enteros y tú no tienes ni para el pan. Pam, pam, se oyen tiros fuera. Aires de revolución, las calles llenas, te invito a una cena. Para que olvides los agobios y esas cosas feas. Desconectarte del trabajo y de toda esa mierda. Salir de la rutina y de las etiquetas. Miro hacia atrás y sigo sin ver nada. Hacia adelante un barranco de luces y sombras. Inocentes en la cárcel por robar sobras. Manis fascistas levantando la zarpa. Ya no entiendo nada, el mundo se vuelve loco. Lo malo es bueno y lo bueno ya está roto. Todo ha cambiado, nos robaron la moto. Te dicen que es mentira y acabas culpando al otro. Bueno, a pesar de que me gustaría volver al tema de la huelga, el concepto de la huelga y todo eso más adelante, sí que has mencionado el caso de la represión y es una de las razones por las que estás aquí, Quitos. Así Sí. que, si te quieres explayar. Sí, por supuesto. Bueno, voy al caso en concreto. Una de las cosas que el martes se concentró mucho más la gente, pues en el polígono Guarnizo y tal, y como hubo mucho conflicto en el polígono de Guarnizo, me refiero a se hicieron mucha barricada, mucho tal, una de las cosas que se hizo el jueves fue como dividirse en otros polígonos, ¿vale? Otro polígono que también tiene bastante metal y tiene otras cosas que se pueden parar y que pueden afectar a todo esto es el de Candina, en Santander, en la entrada de Santander, además está muy cerquita de Santander. El jueves fuimos allí, sobre todo compañeros míos de mi empresa y eso, y otras personas que tal, y fuimos, o sea, nos dividimos por polígonos y mi empresa o tal fuimos a Candina. Allí en Candina hicimos mucho ruido, paramos muchas cosas. En Candina hay una nave que guardan cosas del hospital. Y eso es cierto que les dejamos pasar medicamentos, ambulancias, tal. Todo eso se hicieron barricadas, pero se dejaron pasar a esa gente, salieron, entraron, tal, y se hizo tal. Otras cosas que paramos, por ejemplo, fue el mantenimiento del tendido eléctrico, por ejemplo, que están allí también. Tampoco les dejamos pasar, bueno, muchos camiones que estaban allí y tal. Bueno, en general se hizo ahí un piquete bastante notorio, porque además salió en muchos sitios y tal. Aparte de eso, a lo que vamos, a mí me han detenido el jueves en el polígono de Candina. Y la verdad es que he sido el único detenido, el único conflicto, más allá de que sean piquetes y todo esto. Se presentaron ahí unos antidisturbios, que además creo que no son de Cantabria, que creo que venían de Asturias, si no me equivoco. Oviedo, puede ser. De Oviedo, creo que sí, eso es. Claro, como no son de aquí, van a lo que tal, van mandados por la patronal, eso está claro, lo sabemos todos. Y nada, sí es cierto que primero nos dejaron ahí hacer lo que estábamos haciendo, pararlo todo, darnos de notar, además como que ha estado la tele, o sea, ha estado canales públicos, han entrevistado a gente de los sindicatos, sobre todo a más portavoces y cosas así, obviamente no tal, y nada, y entonces voy al caso ahí en concreto, estábamos ahí en Candina y hubo momentos, o sea, llevábamos en Candina desde las 6:30 de la mañana más o menos. Y ha habido un momento, no éramos muchos, igual seríamos, yo qué sé, 30, 40 personas o algo así. Y ha habido un momento que han llegado los antidisturbios, se han puesto ahí, no han hecho nada hasta que han visto que se ha alargado mucho la cosa, que no nos estamos replegando ni nada, es más todo lo contrario, estábamos ahí todavía con más tal y con más ganas. Se han empezado a desplegar todos los antidisturbios, a lo mejor yo qué sé cuántos serían, 20 antidisturbios o no sé, todos con los cascos, los escudos, tal. Nada, nosotros no ha habido conflicto, o sea, no nos hemos enfrentado a ellos directamente, ni muchísimo menos. Nos han replegado, han apartado todo lo que habíamos puesto en la carretera, contenedores, tal, no sé qué. Nos han puesto contra una pared y nos empezaron a pedir los datos, a identificarnos. Vale, con esto quiero hacer un inciso. En la huelga pasada también nos dijeron, no, solo os vamos a identificar, tal. Es mentira, ¿vale? Que quede claro, que quiero dejar esto súper claro.
cuando un policía te identifica por algo, o en este caso cuando estamos en una huelga o tal, creo que a pesar de que diga, no, solo es para identificarnos, tal, ¿para qué? O sea, mi pregunta cuando a mí me dicen, te voy a identificar, ¿para qué me vas a identificar si no estoy haciendo nada? Y no me vas a multar, supuestamente. A mí, en la anterior huelga me llegó una multa, a mí y a compañeros míos. Les llegaron multas, estamos hablando de multas por desorden público, 600 euros, ¿vale? No estamos hablando de 100 euros, no, estamos hablando de 600 euros, vale, sí, 300 a pronto pago, pero no todo el mundo puede asumir ese tipo de multas. Y llegan indiscriminadamente. O sea, quiero decir, te identifican, puede que te llegue, puede que no te llegue, pero te llegan. Porque a mí me dijeron que no me iba a llegar y en la anterior huelga me llegó. En esta vuelvo a lo de Candina. Estábamos en Candina, una vez que ya nos replegan contra la acera, todos los antidisturbios delante nuestro, que claro, nosotros protestando, ellos que te calles, tal, no sé qué, empujándonos, metiéndonos contra la acera, tal. Bueno, venga, identificaos, tal, a ver, tú y tú, claro, encima 4 personas concretas, o 5 o 6, que somos casualmente los que más ruido estábamos haciendo, los que, no dirigiendo como tal, pero animando a la gente, haciendo más ruido y tal. Tú y tú. DNI, tal, no sé qué, que no, qué tal, que no sé qué. Claro, en un momento me dice, tú, el DNI. Y yo le digo, no. Ni un segundo de reacción me dio tiempo a hacer. Me cogió del pecho y me dijo, ¿cómo que no? Te vienes conmigo. Tiró de mí y claro, de la que tiró de mí, mis compañeros intentaron tirar de mí y tal, tiraron de mí, me rompieron una mochila que llevaba puesta, tiraron de mí y nada, me detuvieron. Estamos hablando, soy una persona que pesa 60 kilos. Me detuvieron entre 4 guardias que a lo mejor, yo qué sé, de media pesaban 90 kilos, ¿vale? Entre 4 guardias antidisturbios. Yo sin resistirme y todavía me duele el brazo, me duele la pierna, me dieron un puñetazo en la cara de gratis estando en el suelo. O sea, la detención fue absurdamente bestial. O sea, fue una cosa loca. Además, quiero recargar esto también. Yo estoy en diálisis y porque soy enfermo crónico renal y tengo un catéter puesto. Entonces mis compañeros empezaron a gritar a los susodichos policías que estaba enfermo, que tenía un catéter, que tal, y les dio absolutamente igual. Me estrellaron contra el suelo. Además en el vídeo, si habéis podido ver el vídeo, se ve como uno me pisa la cabeza literalmente con un tal, mientras mis compañeros gritan que estoy enfermo, que tengo un catéter, que tal, me hacen, vamos, la de Cristo allí bendito, y me meten al coche, me lanzan al coche, me ponen las esposas de mala manera, me lanzan al coche de tal. Es cierto que me llevan a Valdecilla porque se ven en un problema, en un conflicto ellos mismos, porque sabiendo lo que tal, me llevan a Valdecilla, me revisan el catéter en Valdecilla, me revisan también la pierna y eso, que en ese momento no me dolía tanto, pero bueno, y me llevan al cuartel de la Albericia, de la Policía Nacional. Y nada, allí es verdad que no estoy mucho tiempo porque claro, ellos cuando saben que estoy enfermo y que mi enfermedad es crónica, que tengo el catéter y tal, ellos enseguida en la comisaría me tratan especialmente bien, es decir, o sea, me ofrecen desayunar, me dan de todo, estoy ahí, vamos, enseguida me despachan. O sea, quiero decir, normalmente cuando te detienen, te dejan hasta el juicio rápido. A mí me iban a programar el juicio rápido para el día siguiente. Además, uno de los 2 guardias que me llevan me dice, no, vamos a intentarlo hacer rápido, a ver si lo podemos hacer esta tarde, a ver si tal, para que tengas, porque yo voy a diálisis 3 días a la semana, y ese día era jueves y yo al día siguiente tenía diálisis. Claro, si ellos me hubiesen dejado en el cuartel, me hubiesen tenido que llevar a diálisis ellos mismos. Entonces creo que para ellos es un conflicto tener a alguien como yo, con mi problema, en el cuartel. Entonces enseguida quisieron despacharlo todo súper rápido para no estar, o sea, para no tener ese conflicto dentro y decir, yo creo que dijeron, no, esto tenemos que tal. Estuve 2 horas al final en el cuartel, ¿sabes? O sea, estuve en el calabozo, me identificaron, me hicieron las huellas, me sacaron las fotos, o sea, quiero decir, ahora tengo antecedentes. Y claro, y querían hacer el juicio rápido, o sea, el juicio rápido querían hacerle rápido, o sea, querían que fuese rápido para no tenerme mucho tiempo allí. Al final llamaron al abogado bastante rápido, por lo que te digo, 2 horas. Al final pues me tomaron declaración, que no declaré en el momento, y me citaron para el juicio rápido al día siguiente, el viernes. Todo esto dentro de la cosa de eso, estoy enfermo, tal, no sé qué, enseguida me quisieron despachar y tal.
bueno, si quieres ya acabo y cuento también lo del juicio rápido y tal. Al final no fue juicio rápido porque mi abogado, o sea, el abogado que me lo puso comisiones, o sea, comisiones ahí estuvo bastante bien, además me han apoyado desde el principio con esto. Y es verdad que el abogado, o sea, el que vino al cuartel era de oficio, porque en el momento, como es rápido tal, vino el de oficio, pero luego, para el juicio rápido, que no fue juicio, me pusieron un abogado comisiones y tal, además uno especializado en lo penal y tal, y hicieron un trato con la fiscal ya primero. O sea, la fiscal y el abogado hablaron y me hicieron un trato, o sea, la acusación que yo tenía cuando entré en el cuartel era atentado contra la autoridad, desorden público y resistencia a la autoridad. Claro, estamos hablando que atentado a la autoridad te pueden pedir no sé si son de 2 a 5 años o algo así, ¿no? Creo. Es una burrada, ¿vale? O sea, lo que yo hice no tiene nada que ver con atentar contra nadie, y menos si la gente quiere entender que yo me resistí, que lo entienda, pero yo no me resistí. Mis compañeros estaban allí, incluso mi hermano que trabaja conmigo también estaba allí, y podía haber sido yo, podía haber sido él, podía haber sido cualquier persona que estábamos allí. Yo en ese momento dije que no, y es que no me dio tiempo a reaccionar de ninguna forma. La cosa es que me quisieron meter atentado contra la autoridad. Estamos hablando de una pena, pues lo que digo, de años de cárcel. Al final, la fiscal y el abogado hablaron. Yo creo que también llegaron a un acuerdo. O sea, el acuerdo al que se llegó fue resistencia a la autoridad y la multa. La multa ha sido 720 euros. Creo que... O sea, una vez que me detienen, hay un vídeo en el que se me ve ya detenido y la verdad es que rula bastante. O sea, tiene bastante difusión, se ve bastante, la gente protesta mucho por el tema. En muchos medios, sobre todo en internet, Instagram, tal, no sé qué, salen en muchas páginas así de este rollo, de esta índole de tal, salen muchas páginas, la detención, las huelgas también, que estamos ahí peleando, tal, no sé qué. Y creo que eso al Estado como tal y a la patronal le afecta de cierta forma. Además, esto también me gustaría recalcarlo, el COE, que es el presidente de la COE, que es otra patronal que se quiere meter también a la hora de negociar y todo esto, porque como el Pimetal lo abarca todas las negociaciones, hay otra patronal que se llama COE que quieren también meterse. Y desde el año anterior, o sea, desde los 3 años anteriores del convenio, denunciaron al Pimetal porque querían también meterse a las negociaciones y ser patronal también y tal. Y hay unas declaraciones del presidente que, si no me equivoco, se llama César no sé qué, no sé cómo se llama el tío. Bueno, da igual. Da igual porque si lo buscas te va a salir porque todo el mundo lo ha visto. Ese señor, por decirlo de alguna forma, nos declara como delincuentes, nos dice que eso no son formas de hacer tal, que tendría que la autoridad... Eso después del martes, ¿vale? Y esto que estoy hablando es del jueves. Que la autoridad tendría que ser más contundente, que el gobierno tendría que ser más contundente... Y el jueves me detienen, ¿vale? O sea, quiero decir, yo que cada uno piense lo que quiera, pero está todo asociado, ¿vale? O sea, no es casualidad que esto pase, no es casualidad que los policías sean más contundentes cuando la patronal lo dice, esto no es casualidad, ¿vale? O sea, esto es así, ¿vale? Y entonces, claro, todo esto se les vuelca encima cuando ven que ha sido una detención de esa forma, encima una persona enferma, que no ha habido cuidado, porque encima se ve en el vídeo que me tratan como un saco, que me sacuden para un lado, para el otro, para no sé qué, mientras están gritando, está enfermo, tiene un catéter, les da igual, absolutamente les da igual. Entonces creo que eso es una parte importante y a lo que iba. Lo del trato, creo que el fiscal y el abogado llegan a un trato muy rápido por eso mismo, para quitarse de conflictos, porque es una cosa como ha sido muy mediático, ha salido en todos lados. A mí me ha hablado gente de todos lados de España para preguntarme, para decirme que cómo estoy, qué tal. Y eso es importante. Es importante porque llegan a un acuerdo en mi opinión, por esto, ¿sabes? Porque es una cosa como muy peliaguda. Claro, y si te pasa una movida, ellos prefieren que te pase fuera. Efectivamente, y por eso tampoco me tienen mucho en la comisaría y tal, por eso me quieren largar rápido y hacer los trámites rápido y todo esto. Entonces, al final se llega a un trato del cual yo personalmente no estoy de acuerdo como tal, por
temas de mi ideología o de lo que yo pienso sobre la represión como tal. Lo que pasa es que no aceptar ese trato o no llegar a un acuerdo como tal puede escalar en un conflicto mucho mayor. Porque claro, al final solo me meten resistencia a autoridad, pero si no hubiese aceptado en ese momento lo que sea, me hubiese metido en las 3 cosas por las que me querían acusar, que son atentado, resistencia y desorden público. Y eso estamos hablando de un juicio muy largo, como pasó con los desahucios, con el de Juntas lo paramos todo, efectivamente. Que un compañero mío, bastante amigo, estaba también involucrado. Y son 3, o sea, han estado, ¿cuánto ha sido? 3 años, ¿no? Para el juicio. Sí, cerca de 3 años o por ahí. Claro, estamos hablando de que se alarga un montón de tiempo, de que luego encima todos los antecedentes que te quedan siguen siendo... Además con el coste personal que tiene para... Efectivamente. Entonces, y que seguramente con las pruebas que había o los testigos que había tal, era difícil ganar esa parte, porque de alguna forma, además, como todos sabemos, con la ley Mordaza y tal, el testimonio de la policía es una prueba. Y allá había muchos policías. O sea, quiero decir, me detuvieron entre 4 o 5 policías para mí solo. O sea, quiero decir. Y ellos ya tenían, a mí me dijo el abogado que ellos tenían ya 6 testimonios de 6 policías, claro, a saber qué decían esos testimonios. Igual ponían alguno que le ha apuñalado, que le da una patada, un puñetazo, lo que sea, porque es lo que hacen, ¿sabes? A pesar de que sea ficción absoluta, sí. o lo que sea, ¿sabes? Entonces, claro, llegué a ese acuerdo. He tenido, repito, apoyo incondicional de la gente, sobre todo de la gente más cercana, de mis camaradas, de todo el mundo. A la hora del juicio rápido, que fue a la 1 del mediodía, el viernes, me respetaron la diálisis, eso es verdad. Me citaron más tarde la diálisis. Y se hizo una concentración. Y fue, no sé si, bueno, había bastante gente. Y hubo mucho apoyo, la gente estaba allí apoyándome, conscientes de lo que estaba pasando y conscientes de todo el problema que hay, ¿sabes?, respecto a la represión y todo esto. Es cierto que ya se había llegado a un trato ya de antes, porque me llamó el abogado y tal, y bueno, ya se llegó a un acuerdo. Pero lo que estaba diciendo, para mí, lo he aceptado por todo esto, pero creo que no, o sea, no estoy de acuerdo con esto. Con esto quiero decir que se acepta por... Y todo el mundo, no solo conmigo. En todos los casos que pueden pasar respecto a esto, estas cosas se aceptan por el miedo a las represalias, por el miedo a todo esto que estamos hablando de que se puede alargar muchísimo, que te puede entrar en conflicto incluso el trabajo, amistades, socialmente, o sea, de todas las perspectivas. Entonces, creo que ese miedo es con el que juega realmente el Estado para reprimirnos de verdad, ¿sabes? Y censurarnos, ¿sabes? Porque la autocensura es una censura que provoca la censura, ¿sabes? O sea, quiero decir, es una cosa... Porque claro, sí, tú dices, no lo haces porque no quieres, claro. Pero ¿por qué no quiero? ¿Sabes? ¿Y por qué no se quiere? ¿Por qué la gente no quiere ir a más? Joder, porque las represalias pueden ser muchísimo más. O sea, yo me estaba jugando a la cárcel, igual que juntas los paramos todo tal. Es gente que se está jugando a la cárcel por parar un desahucio, ¿sabes? O yo por luchar por mis derechos como trabajador. Y no solo los míos, porque la gente siempre dice, no, son mis derechos como trabajador. Es que estamos hablando del futuro. O sea, tus hijos mañana, cuando quieran trabajar, si quieren mañana ser lo mismo que su padre, que es torneo fresador, mañana les va a costar la hostia remontar todo esto, ¿sabes? O sea, y seguir ganando derechos y tal. O sea, una de las cosas por las que se trabajan 8 horas, por las que se tienen vacaciones y tal, es la lucha obrera. Y la lucha, o sea, como tal. Y es lo que hay. Y eso tenemos que tenerlo claro. Que no se consiguió porque los empresarios dijeron, ay, sí, venga, vamos a darles vacaciones o tal. No. Se consiguió por la lucha de los trabajadores en conjunto. Ya sean huelgas generales, ya sean huelgas de convenio, ya sean lucha como tal. O sea, se consiguen por eso. No vienen del aire ni porque son buenas personas los empresarios. No es de eso. Que esto le quede claro a la gente, porque eso no es así. Entonces creo que es o sea, ya no solo es el presente, sino todo lo que viene y el futuro, y más cómo están las cosas ahora mismo, ¿vale? O sea, creo que es el futuro de todas las generaciones que vienen. Es un futuro muy negro, ¿no? Compañeros de otros sindicatos de otra generación
me comentaban una anécdota y me parece bastante representativa de un conflicto laboral que hubo con un restaurante, que la acción que se les ocurrió fue presentarse 30 personas en el restaurante, pidieron, normal y corriente, y pidieron la cuenta y se fueron sin pagar. Se fueron sin pagar y en el periódico del sindicato publicaron la cuenta. Sí, diciendo todo me esto. parece Claro. mágico. Me parece mágico. Es una acción preciosa hasta a nivel estético, pero absolutamente impensable a día de hoy Claro. por esa autocensura de la que comentas, ¿no? Pero bueno, esta autocensura también hay que ir rompiéndola con una cosa que has comentado, y me gustaría que, si te puedes alargar un poquito, en el tema de la solidaridad. Incluso con nombres, apellidos, con siglas, quién te ha apoyado, de qué manera. Sí, por supuesto. Vale. En mi caso yo estoy afiliado a comisiones, porque mi empresa, el comité de mi empresa es de comisiones. Para mí, voy a primero a presentar una perspectiva que tengo yo sobre los sindicatos, que creo que es bastante general en mi ámbito, ¿vale? Y en la gente con la que me muevo y eso. Creo que los sindicatos siempre históricamente han tenido una función bastante buena. Lo que pasa es que, o sea, porque obviamente el origen del anarcosindicalismo como tal es la lucha obrera, es la independencia del Estado de los trabajadores para poder luchar contra eso, de la alianza del Estado con los empresarios y todo esto, que se llaman de forma independiente. ¿Qué pasa? Que ahora, desde hace bastantes años para acá, los sindicatos están financiados por el propio Estado. Entonces, ahí se juntan conflictos de intereses entre el Estado, los empresarios y los sindicatos. Este tema de los liberados, no sé qué, bueno, ahí hay una cosa que es bastante... O sea, que hay que tener clara que los sindicatos dependen del Estado como tal, y a su vez dependen de los empresarios. Por eso siempre hay ese tipo de conflictos y tal. También quiero remarcar que en este caso a mí me ha ayudado mucho el sindicato. El sindicato me ha puesto el abogado, como he dicho antes, se han ofrecido a pagarme la multa también, y me han llamado todo el mundo, incluso de UGT. Yo soy de comisiones, pero me han llamado los de UGT, me han llamado los de uso. O sea, han hablado conmigo todo el mundo. César, que es, bueno, el nombre, bueno, sí, eso lo quitas, pero bueno, un encargado de comisiones ha hablado conmigo, me ha llamado, se ha preocupado por mí, me ha dicho que iban al comité central al sindicato central para exponer el caso y llegar a un acuerdo con la multa y todo esto. Lo dicho, me han pagado el abogado, que es externo. Claro, comisiones tiene abogados laborales. Cuando es cosas penales, tienen que acudir a un externo. Y ese normalmente el trabajador lo tiene que pagar, o el comité como que hace, o sea, el sindicato como que te paga una parte, pero como es externo, tú tienes que pagar el resto. A mí me lo han cubierto entero. O sea, quiero decir, es importante que a mí como persona y las personas que están en el sindicato, a mí me han ayudado y me han tal. Me gustaría no dejarlo aquí, y remarcar que los sindicatos son lo que son, y ahora mismo hay, pues eso, no corrupción como, bueno, sí, corruptos, en plan, me refiero a están vendidos a los intereses de muchas veces del Estado, de la patronal y tal, pero en mi caso, a mí me han ayudado personalmente. O sea, quiero decir, por lo menos las personas personificadas que lo llevan, a mí me han ayudado. Y eso, o sea, y para mí es importante eso, ¿sabes? O sea, quiero decir, es verdad que yo nunca he confiado mucho en los sindicatos por todo esto que he comentado, pero es cierto que como personas a mí me han ayudado y han apoyado, además han usado sus recursos, que es lo que tienen que hacer, o sea, realmente es lo que tienen que hacer para ayudarme y para cubrirme los gastos que yo como persona no puedo cubrir, efectivamente, no puedo cubrirlo, ¿sabes? Porque es que estamos hablando que 720 euros de multa, más el abogado, más tal, se me iba a 1.000 y pico euros. Es un sueldo mío. Sí. ¿Que la multa finalmente la ha pagado comisiones o el partido? Están todavía tramitándolo, se ha hecho un crowdfunding también por parte de mi partido, del PCPE. Pero es cierto que comisiones estaba gestionando a ver si me podían pagar la multa, y creo que sí, que al final me la van a pagar. Porque claro,
con lo que estamos hablando antes, de identificar a la gente y eso, seguramente caigan más multas. O sea, seguramente lleguen multas a lo largo de estas semanas y de este mes y tal. Entonces, una de las cosas que yo he querido hacer también era el crowdfunding, cubrir multas de gente que, por ejemplo, que no esté sindicada o que no tenga ayuda de nada o tal, aportar ese dinero para las multas. Además, creo que se ha recaudado bastante poco tiempo. Y creo que es importante que la gente sepa que hay organización. Ya no solo porque sea el partido o porque sea tal, sino que hay una organización obrera. La gente se está volcando en ello porque ha visto que ha sido una cosa totalmente represiva. O sea, que ha sido algo que no hay un porqué de una detención como esa, de un caso como esto, y que la gente se está volcando y que no solo es el metal. O sea, ha aportado gente de todos los lados, ¿sabes? De todos los lados, de todos los sitios. O sea, es importante saber y tener claro que la gente es consciente de esto y que hay apoyo y que realmente la gente está en ello, ¿sabes? Y eso, o sea, dejar claro que el crowdfunding es estar recaudando para toda la gente que tenga algún problema y que le pase esto, o sea, que le llegue alguna multa con respecto a los piquetes del metal, a la huelga y tal. Y eso. Es mucho más fácil plantearse una huelga a futuro sabiendo que hay una organización detrás, ¿no? Para no solo para la represión, sino las cajas de resistencia que quizá deberían estar funcionando más. Eso es una cosa que también me gustaría, perdona por interrumpirte, una cosa que me gustaría tal. Vale, las cajas de resistencia. Esto es un tema que a mí me gusta mucho tocar porque, como tradición sindicalista, por decirlo de alguna forma, siempre ha habido una cosa que se llama cajas de resistencia. Las cajas de resistencia consisten para esto mismo. Cuando hay una huelga, cuando hay un parón, cuando hay tal, las cajas de resistencia son para cubrir a los trabajadores que están haciendo huelga, porque tú, bueno, supongo que la gente lo sepa, pero cuando estás en huelga esos días no los cobras. O sea, tú tienes derecho a hacer huelga, pero esos días estás tal y no los cobras. Entonces, claro, cuando se alarga mucho, como he dicho antes, la anterior, que fueron 22 días, cuando se alarga mucho, la gente tiene necesidad de ingresar para cubrir gastos, para tal. Entonces, hay una cosa que históricamente se llama cajas de resistencia, que los sindicatos antes lo tenían, pero ahora no existen como tal. Creo que esto es importante remarcarlo porque sindicatos como Comisiones, UGT y USO, que son los mayoritarios, que tienen mucha pasta, vamos a hablar con términos de verdad, o sea, tienen muchísima pasta, no tienen una caja de resistencia como tal. Y eso me parece, o sea, me parece una cosa, o sea, alguien diría, bueno, tal, es una cosa como ilógica. No es ilógica. Es lógica porque realmente hay un control con eso. O sea, a ver si me explico bien. Con esto quiero decir, si no hay una caja de resistencia, las huelgas duran menos. Hay más posibilidad de llegar a una negociación mucho más rápido. La gente tiene miedo porque no tiene para tal. Entonces no puedes alargar la huelga, no puedes luchar como tal, no puedes tal. Entonces sí tiene un sentido que no haya cajas de resistencia. Y más sindicatos que estamos hablando que tienen muchísimo dinero, mucha pasta, ¿vale? O sea que la tenga, por ejemplo, CNT tiene caja de resistencia, que hay, por ejemplo, compañeros míos que están afiliados a CNT y hay caja de resistencia y se les paga por cierta cantidad de dinero cada día de huelga, y que un sindicato como Comisiones, que estamos hablando que tiene una afiliación increíble, no tenga una caja de resistencia o una forma de cubrir a sus trabajadores, ¿sabes? No, luego te dicen, a mí uno de ellos me dijo, en plan, no en ese momento, sino en otro, porque se hicieron, bueno, esto lo voy a poner ahora, pero se hicieron unas asambleas cuando se convocaron ya las huelgas, se hicieron unas asambleas abiertas para todos los trabajadores, informativas, ¿vale? 2 semanas antes de las huelgas. Y ahí yo fui a ver, a estar allí en un par de ellas, y yo comenté lo de las cajas de resistencia para que la gente no tuviese miedo de ir a la huelga, de que se alargase, de tal.
Y una de las cosas que me dijeron fue que es un problema las cajas de asistencia, es que es mucho dinero, porque sois muchos trabajadores y tal. Y me dijo, no, pero el trabajador que tenga ayuda, que no dude, o sea, que tenga necesidad, que no dude en pedir ayuda a los sindicatos, tal. Y el que no está sindicado, y el que tiene, o sea, estamos hablando de que en Cantabria la gente le cuesta pedir ayuda, ¿vale? Y sobre todo cuando estamos hablando de ámbitos de dinero, de tal, o sea, la gente, y eso lo entiendo, es verdad que es una costumbre que tenemos que cambiar, pero a la gente le cuesta pedir ayuda, y a la gente le cuesta ir donde alguien a pedirle dinero, ¿sabes? Y es normal. Y claro, y ellos se respaldan con, no, el que lo necesite que lo pida, ya. ¿Y cuántos te lo van a pedir? O sea, realmente, coño, tú sabes lo que hay, ¿sabes cómo te digo? Y es no... la misma trampa que tiene el Estado con el ingreso mínimo vital o con cualquier otra... Efectivamente, y eso es Bueno, así, ayuda, ¿sabes? sí. O sea, entonces, creo que eso es un fallo. No es un fallo, para ellos no lo es, porque realmente detrás hay una estrategia, obviamente, ¿sabes? Pero creo que es una cosa básica, o sea, básica en un sindicato, en algo que se entiende como lucha obrera y tal. Es básico que haya un respaldo para esos trabajadores que luchen y que peleen, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que como no lo hay, la lucha mengua y el sentido combativo mengua también. Sí. Bueno, hemos mencionado los sindicatos. Lo cierto es que hay muchísimas siglas sindicales en esa comunidad y en ese estado, ¿no? En España, algunos más grandes, otros más pequeños. Algunos reciben subvenciones, otros no. Algunos siguen liberados, otros no. A eso me refería con lo de que dependen del Estado. O sea, realmente, claro, ellos dicen que no dependen del Estado, pero realmente reciben subvenciones por cada afiliado, por cada liberado, por no sé qué, reciben subvenciones. Entonces, eso literalmente es depender del Estado. O sea, a pesar de que ellos digan que no tenemos... Es mentira. El momento en el que hay dinero de por medio es complicado, claro. ¿No? Y lo cierto es que hemos hablado mucho y se nos está echando el Sí, ya el lo siento. Encima. No, porque todo me pongo a alargarme aquí y me das cuerda y no paro. Pues nada, tendremos que hablar de Bridgestone y de otras cosas otro día, porque hoy nos hemos quedado sin tiempo. Me he alargado muchísimo, lo siento. Todo lo contrario. Nos vemos en el próximo programa de El Pájaro Observador.